Tal vez decís, bueno, yo vine sin querer, vine de onda, vine a ver qué onda nomás. Pero por el motivo que hayas venido, no es casualidad que estés acá sentado. Y sé que Dios quiere hablarte, sé que Dios te está por hablar. Así que capaz no necesites una super Biblia, simplemente escúchame, pero préstame atención, porque si Dios puso esto en mi corazón, es para vos. Amén, ¿sí? Esta temática de hoy es Noche Diferente, la vuelta. O depende de cómo lo lean ustedes, la vuelta de Noche Diferente. Porque si lo lees separado es todo junto y todo junto es separado. Pero la vuelta de Noche Diferente. Después de varios meses de no vernos la cara, o algunos nos veíamos por ahí de vez en cuando, pero en general como Noche Diferente, todos ustedes, varios meses sin vernos, hoy estamos volviendo. Pero en definitiva no solo estás volviendo a Noche Diferente, sino que también en estos meses estarás volviendo al colegio, a la facultad, al trabajo. Volverás a ir a la casa del otro familiar que nomás hace una banda, o volverás, no sé, porque conozco casos de chicos que como los padres son de riesgo, estaban viviendo con un tío o con el abuelo, o viceversa, vivían con el abuelo y estaban viviendo ahora con los padres porque los abuelos eran de riesgo. Y capaz ahora en estos meses ya te toca volver a donde vivías antes y vas a volver a muchas cosas. No solo vuelve Noche Diferente, sino que volvemos de a poco, pero vamos volviendo a nuestra vida normal, a nuestra vida cotidiana de hace meses atrás. Y este año fue como Alangaú, un año perdido, un año raro, un año exótico, pero ¿qué pasaron en estos meses? Y lo que Dios me puso hoy en mi corazón es una pregunta. No sé por qué siempre como que Dios me habla con una pregunta cuando voy a buscar un mensaje. Y la pregunta que Dios me hizo para hoy, para mí, y por ende yo se la hago a ustedes hoy, es ¿cómo volvés? ¿Cómo estás volviendo? ¿Cómo llegaste a Noche Diferente? ¿Cómo vas a volver a ese laburo? ¿Cómo vas a volver a la facultad? ¿Cómo vas a volver a la canchita de fútbol con los amigos? ¿Qué Cristian va a volver? Me dijo Dios. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo vas a volver? ¿Cómo volviste a Noche Diferente? ¿Cómo vas a ir volviendo a las distintas actividades que vas a tener en los próximos meses? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque en la Biblia hay varios ejemplos de personas que tuvieron sus tiempos de silencio, sus tiempos de encierro, sus tiempos de soledad. Pero Dios me empezó a mostrar pasajes bíblicos donde mostraba que estos personajes bíblicos que han hecho cosas exitosas en Dios, tenían ese tiempo, como nosotros lo podemos llamar de la manera que cada uno considere mejor, pero ese tiempo de silencio, ese tiempo perdido, ese tiempo de ausencia, ese tiempo de stand-by. Ahora, la vuelta de ese tiempo, ¿cómo fue para cada uno? Y hay varios ejemplos bíblicos que yo se los voy a compartir, pero súper rápido y breve para que lo pongamos en comparación con nuestra vida, con nuestra vuelta. ¿Cómo va a ser nuestra vuelta? La buena noticia que te dije es que estás a tiempo todavía. Pero fíjense, hay un ejemplo con el que quiero empezar, en el que este personaje que Dios, estas personas que Dios levantó, lo puso como rey de Israel, o sea, la autoridad máxima dentro de todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que fue el rey Saúl. ¿Saben qué pasó con el rey Saúl? Había un profeta en ese tiempo que era Samuel, y estaba el profeta Samuel como representante de Dios en cuanto a lo que Dios hablaba y demás, pero en la parte política y demás estaba un rey que Dios destinaba a través del profeta. En este caso era el rey Saúl. El rey Saúl era la máxima autoridad para el pueblo de Dios. El rey Saúl, Dios lo había puesto ahí literalmente reinando todo el pueblo de Israel. Y Saúl tuvo un buen reino, o sea, su vida de reino fue muy buena. Se pueden leer varias cosas buenas que hizo, pero llega un momento en el que Dios lo envía a Saúl con el ejército de Israel a una guerra. Hasta ese momento venía todo bien porque Dios lo envía a esa guerra. O sea, fue obediente. Dios lo mandó, se fue. Pero cuando Dios le manda a Saúl, le manda un par de tips y le dice: mira, Saúl, cuando te vayas, mata todo lo que hay en ese pueblo. Destruí todo. ¿Y qué pasó? Segundo le dice: cuando vuelvas juntos con el profeta Samuel, vamos a presentar sacrificios a Dios en gratitud porque venciste en la guerra.
Entonces Saúl sale reembalado con todo el ejército, llegan ahí porque sabía que Dios le había dado ya la conquista de antemano. La cuestión es que en ese momento, mientras estaba ahí Saúl en esa guerra, se copó. Porque cuando empezó a matar a todo y destruir todo como Dios le había mandado a ese pueblo, se encuentra con que había algunas vaquitas, algunos terneritos que estaban lindos, estaban gorditos. Y dijo, mirá este para Navidad, dijo Saúl. Mirá este para el Día de la Madre. Y empezó a separar un par de terneritos lindos. Empezó a separar algunas ovejitas, corderitos que estaban lindos también. Y entonces decía, mirá, maten todo, pero ese trae para acá, vamos a atar. Y entonces empezó a juntar algunos de los animales que a él le parecían que eran una oportunidad. Pero básicamente desobedeció a Dios, porque Dios le dijo, destruí todo, no te traigas nada. Entonces vuelve Saúl feliz porque ganó la batalla, la guerra, feliz Saúl vuelve. Y cuando llega no está Samuel, pero de tan embalado y emocionado que estaba Saúl, ahí está la vuelta de Saúl. Él vuelve de ese tiempo en su guerra lleno de animalitos. Y feliz porque Dios le había dado la victoria, se pone a ofrecer holocaustos. No esperó al profeta y encima se trajo algunos animales que no tenía que tocar. Entonces ofrece holocaustos al Señor, ofrece holocaustos a Dios. Cuando viene el profeta Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice, mira, a este Saúl yo lo estoy por rajar, porque se zarpó, desobedeció, le saco toda la autoridad a él y voy a levantar a otra persona. Eso lo pueden leer ustedes en Primera de Samuel capítulo 15, del versículo 1 al 23 aproximadamente. Pero fíjense que en el versículo 16, en el capítulo 16, o sea, ahí en el capítulo siguiente, ya Dios unge a David, como diciendo, acá yo levanto a otro porque este está haciendo macanas. Esa fue la vuelta triste de Saúl. Un ejemplo que la Biblia nos pone de cómo es una vuelta desobedeciendo a Dios, no reconociendo nuestros errores. Ahora, también hay ejemplos de una vuelta exitosa o gloriosa, como es el ejemplo de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús tuvo una vida intachable en la tierra, mucha gente, muchos discípulos, muy reconocido en toda la zona. Cuando llega el día específico en el que Judas lo entrega, Jesús es llevado a ser crucificado, es entregado y lo crucifican a Jesús. Lo cuelgan en una cruz y lo matan. Eso es lo que nosotros sabemos, la historia de Jesús. Ahora, ¿qué pasó después? Cric, 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 cric. Nada. Un día, nada. 2 días, nada. 3 días, nada. Silencio total. ¿Qué sabían de Jesús? Nada. ¿Y qué pasó con Jesús? No, che, lo mataron, pobre Jesús. Mira. 3 días hacía que Jesús murió. Pero ahí llegó la vuelta de Jesús. ¿Y cómo volvió Jesús? Él no volvió en sangre. Jesús no volvió sufriendo, no volvió con dolores por lo que le había pasado. Jesús volvió de ese silencio, de ese tiempo que Él estuvo ahí encerrado en la tumba. Él volvió diferente. Y dice Jesús mismo cuando se encuentra con sus discípulos después de esos 3 días de haber estado muerto. La Biblia dice resucitó al 3er día, pero dice que Dios le dio toda autoridad a Jesús. Y cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, le dice, muchachos, ¿qué cosa? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo fue la vuelta de Jesús? Super pro. Él no volvió siendo uno más. Él volvió con un cuerpo glorificado. Él volvió 1000 veces más santo de lo que se había ido. Él volvió con muchísima más autoridad con la que se había ido. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo estás volviendo? ¿Cómo es la vuelta de Damián, la de Joaquín? ¿Cómo es la vuelta de Mayra? ¿Cómo es tu vuelta ahora? ¿Volvés siendo la misma persona? ¿Volvés siendo peor? ¿O volvés siendo mejor? Volvés diferente, volvés totalmente transformado. Escucha otro ejemplo que te quiero leer rápido. No me quiero detener en cada pasaje bíblico porque nos vamos a extender en el tiempo. Pero otro ejemplo es el ejemplo de David. David fue ungido. David fue llamado al palacio del rey Saúl porque Saúl estaba pasando un mal momento.
Y dice que lo llamaban a David para que venga a tocar, a cantar. Y entonces todas esas cosas que sentía Saúl se le iban. Y David aparecía, por ahí desaparecía. Y casi nadie lo conocía a David, estaba en silencio. Pero cuando tuvo que aparecer David, la vuelta de David no fue siendo uno más. Él no dijo, yo vengo acá para pelear en el ejército. Él dijo, aunque todos ustedes tengan miedo y yo tenga, aunque sea 16, 17 años, yo me atrevo a agarrar a las trompadas a ese gigante porque vengo en nombre de Dios. Él vino entrenado, él volvió lleno de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba, te aseguro, en santidad. Y David ahí en ese lugar estaba volviendo lleno de autoridad, lleno de Dios. Esa era la vuelta de David. ¿Cómo estás volviendo vos hoy? Otro ejemplo que tengo para contarles así súper rápido es la vuelta de José. ¿Saben la historia de José? Él tuvo un sueño, tuvo un llamado de Dios. Tremendo, José, qué poderoso lo que Dios te habló. A José, todos sus hermanos le envidiaban y le tenían bronca a tal punto que lo humillaron y lo vendieron. Imagínate que vos a tu hermano le puedas vender. No está mal. No, imagínate que vos a tu hermanito y che, llévatelo, pero dame una Whey, quiero una Whey negra, si puede ser con esa me gusta, dale. Y le vendían a tu hermano. Bueno, así hicieron esto. Los hermanos le vendieron a José por unas monedas de plata. Entonces José, totalmente humillado, vendido por sus hermanos, despreciado, va a parar como esclavo en la casa del rey. En definitiva, hubo un silencio de José. Nadie supo nada de José. El papá dice que lo lloró, tuvo otro hijo en nombre de él, pero estaba ahí, hubo un silencio de José. Pero cuando fue la vuelta, el regreso de José, cuando se volvió a encontrar la familia con José, José no era el mismo pibito que se habían encontrado cuando él salió de su casa. ¿Cómo estaba José? José tenía la autoridad máxima en todo el imperio de Egipto en ese momento. Él era la segunda autoridad en ese momento que se le había dado. Él estaba llevando adelante todo el imperio ante una crisis. Él estaba manejando toda la batuta. Imagínate que tu papá no sepa nada de vos. Imagínate vos, no sabe nada por 10 años. Piensa que vos estás perdido, desaparecido, no sabe nada. Y después de 20 años así, frente, no sé, fulanito de tal, se postula a presidente, gana la presidencia y dice, mira mi hijo, ¿dónde está? No te ve por 20 años y ¿dónde te vuelve a ver? Así le pasó a José. Cuando se lo vuelven a encontrar, era el de máxima autoridad. ¿Cómo fue la vuelta de José? Lleno de autoridad y lleno de Dios, porque dice que donde estaba José, ahí estaba la presencia de Dios. Hubo un cambio, una transformación total desde que se fue hasta que volvió. ¿Qué pasaron en estos 9 meses? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás volviendo? Y por último, un ejemplo más que les quiero leer de la Biblia y con este me quiero detener para ir terminando. Es la vuelta de Moisés. Moisés se crió en Egipto. Se crió en una casa importante, cuna de oro, tranqui, 7 niñeras, 7, 8 tipos de mamaderas diferentes para elegir. El vago se crió bien, cómodo, pero un día se enoja. A cualquiera le puede pasar, pero se enoja tanto este tipo, Moisés, que le ve ahí peleando a 2 y se va a defenderle a uno. A más de uno por ahí le pasa que tiene que defender a alguien o separar alguna pelea en el colegio. ¿Te pasó alguna vez? Y entonces se va Moisés a defenderlo y le mete un sopapo y ahí Moisés lo agarra contra el piso, le empieza a dar derecha, izquierda, para terminar con el codo, le acomoda por las dudas si faltó algo y queda ahí knockout. Moisés se agarra con uno que lo deja knockout, lo mató. Entonces Moisés tenía miedo de qué es lo que le iban a decir sus padres, tenía miedo de qué es lo que iba a pasar y rajó. Moisés metió la pata y se escondió. Moisés metió la pata y voló. Se fue a una ciudad a las afueras. Presten atención a lo que te estoy diciendo, por favor. Moisés entonces mete la pata, le mata a este con miedo de qué es lo que iba a pasar. Se va a una ciudad alejada, súper lejos. Estando ahí conoce a una chica muy bonita que él se enamora tanto. Conoce a su suegro
medio bravo el suegro, pero dentro de todo buena onda. Jetro, qué nombrecito para tu suegro, ¿eh? Y entonces Jetro le da un trabajo a él y le dice: mira, lo que vos podés hacer es cuidar mis animales, entonces laburás conmigo, te casás con mi hija y te quedás acá en la casa. Dale de una. Dice Moisés, no tenía nada, de todo a nada. Y pasando por un momento difícil, decí conmigo, pero fuerte, decí difícil. No, más fuerte tiene que decir difícil. Hay uno que dice re fuerte, ¿no? Decí fuerte, difícil. Estaba pasando un momento difícil, no tenía trabajo, de tenerlo todo, no tener nada. En ese momento, ahí Moisés no le queda otra que aceptar este trabajito, porque estaba pasando un momento difícil. Se casa con la hija de Jetro, se va a trabajar con los animales, a morirse de calor. Él no estaba acostumbrado a hacer estas cosas, pero ahí estaba apacentando las ovejas y los animales de su suegro Jetro. Y mientras estaba ahí cuidando los animales en el medio del desierto, ¿qué representa el desierto? ¿Ustedes saben? ¿Qué representa el desierto? El desierto representa un proceso. El desierto representa sequía. Era un momento realmente difícil para Moisés. Y en ese momento, con todos los animales muriéndose de calor, el sol que le daba acá en la boca, ve a lo lejos una zarza ardiendo. Una zarza ardiendo, prendida a fuego. Una zarza es esos como arbustos secos, pero que hay solamente en el desierto. Justamente no son verdes, nada, es como un montón de ramitas así. Y son tan secas que en el calor del desierto se prenden fuego y se consumen al instante. Entonces, cuando Moisés ve la zarza, no le llama la atención que la zarza esté ardiendo, porque era normal que las zarzas se prendan fuego solas, pero se apaguen al instante. Ahora Moisés nota que esta zarza se mantenía prendida y no se apagaba. Y no se apagaba. Yo me imagino a Moisés mirándola de lejos con todos los animales así. Y volví a mirar, ¿estoy mirando bien? Sí, está. Entonces se empieza a acercar porque le llamó la atención. Y dice la Biblia que era Dios a través de esa zarza llamando la atención de Moisés. Y cuando Moisés se está acercando a esa zarza, escucha la voz de Dios y le dice: estás en un lugar santo, sacate los calzados. Era la presencia de Dios en ese lugar. Pero una zarza en algo normal, en un momento tan difícil, ahí estaba Dios llamándolo. Entonces se acerca, se saca los pies, se acerca a Dios. Y ahí Dios le habla. En ese momento a Moisés, Dios le dice: Moisés, vas a volver. Sí, no le iba a decir Martín, digamos. Moisés, vas a volver a Egipto, de donde saliste. Vas a volver, era la vuelta de Moisés. Vas a volver a Egipto después de todo este tiempo de silencio, después de todo este tiempo que nadie sabe nada de vos. Vas a volver a Egipto. Y cuando llegues ahí te vas a presentar ante el rey y le vas a decir que estás por sacar a todo el pueblo de Israel. De un día para el otro, Moisés tenía un propósito, tenía un llamado de Dios. Dios mismo en persona lo empieza a llamar a Moisés. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque tal vez estás escuchando y decís: bueno, Cristian, mirá, yo sé que estás hablando de la vuelta de Cristian, de la vuelta del fulano, de la vuelta de mi vida, ¿cómo voy a volver? Pero la verdad, Cristian, es que en estos 9 meses que pasaron, no sentís que mejoré o que crecí o que esté en el lugar correcto. Tal vez te sentís un poco lejos del lugar de tu llamado. Tal vez decís: Dios me llamó a esto y mira, estoy acá. Te sentís en el lugar incorrecto y a veces hasta te dieron ganas de dejar todo simplemente porque te sentís en el lugar incorrecto o en un lugar lejos de donde Dios te llamó. Pero ¿saben qué? Moisés estaba súper lejos del lugar de su propósito. Estaba súper lejos del lugar de su propósito. Pero en ese lugar, en pleno desierto, en el medio del calor, en el medio del silencio y del encierro de Moisés, Dios llama su atención y le hace un llamado. ¿Sabes qué te quiero decir? Que en estos meses de silencio, donde tal vez mucha gente no supo de vos, capaz ni tu familia que vive en tu misma casa sabía por lo que vos estabas pasando, pero me decís: Cristian, yo estoy pasando realmente un momento difícil.
no es el mejor momento de mi vida, estoy pasando momentos, situaciones complicadas. Tal vez te sentís como Moisés. Tal vez sentiste que hiciste una macana y por eso estás escondiéndote de otras cosas, o estás alejándote de personas porque cometiste una macana o metiste la pata en algo y sentís que te estás alejando de ese llamado, de ese propósito, como lo estaba haciendo Moisés. Pero Dios organizó una noche diferente presencial, donde el fuego no deja de arder, para llamar tu atención y que digas: me voy a ir a ver qué onda, me voy a ir a escuchar a ver qué dicen, me voy a ir a cantar un rato a ver qué pasa con toda esta situación difícil. Dios llamó tu atención para que vengas a este lugar, para hacerte un llamado. Dios te está haciendo un llamado de que todavía estás a tiempo de alcanzar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Estás a tiempo de responder a ese llamado que Dios tiene para vos. Yo no sé a qué te habrá llamado Dios, pero si te sentís lejos, tal vez es ese lugar donde Dios te está queriendo llamar ahora, para ir a ese lugar. Moisés no fue llamado en Egipto, él fue llamado a las afueras de Egipto para volver a Egipto. Yo no sé cómo va a ser tu vuelta a tus actividades, a tus amigos, pero yo te aseguro que si hoy respondes a este llamado que Dios te está haciendo, si hoy respondes a este llamado que Dios te está haciendo, te puedo asegurar que tu vuelta va a ser notoria la diferencia. Que en tu vuelta van a poder ver los cambios que Dios hizo en tu vida. Que no va a volver la misma persona tímida, tartamuda como Moisés. Que no va a volver el mismo pavo que tuvo miedo por una tontera, sino que se va a ir a presentar ante el rey si hace falta. Dios está por cambiar cosas en vos si te atreves a responder a ese llamado que Dios te está haciendo. Hoy, en esta noche diferente, Dios los está queriendo preparar para la vuelta. Dios te está queriendo preparar para que cuando vuelvas a ese asado con amigos, vuelvas diferente, vuelvas cambiado, vuelvas diferente en tu manera de hablar, de tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de hacer las cosas, que haya otra persona. Siempre que hubo un cambio, hubo un tiempo de silencio donde Dios llamó a esa persona. En ese tiempo de silencio donde David tal vez estaba solo con los animales por ahí a las afueras, Dios lo estaba preparando para enfrentarse a un gigante. En ese tiempo donde José estuvo a solas encerrado en una cárcel, Dios lo estaba preparando para reinar. En ese tiempo donde Moisés estaba solo en el medio del desierto pasando un proceso difícil, ahí Dios lo llama para que sea el patriarca que lleve adelante todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y capaz te mareé un poco con tantas historias, pero si te la pongo fácil, Dios llamó tu atención para que vengas a este lugar porque Él está queriendo hacer algo con vos. Tal vez hasta te quejaste o te enojaste con Dios por cosas que pasaron en estos meses, momentos difíciles, situaciones complicadas, pero Dios te está llamando hoy tu atención para hablarte, porque Él está dispuesto a levantarte, a que vuelvas de una manera diferente. Me gustaría que ahí en tu lugar donde vos estás, cierre los ojos, por favor. Ahí sentadito donde estás, cierra tus ojos, por favor. Solo un minuto. Y muchos van a sentir en este mismo instante el llamado de Dios en su corazón. El llamado de Dios a volver. En Apocalipsis capítulo 3, Dios le habla a la iglesia diciendo: mira, hiciste cosas tremendas en el ministerio, fue hermoso lo que hiciste, pero tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Vuélvete a hacer las cosas que hiciste al principio. Dios está a la puerta de tu corazón ahora llamando a que vuelvas a hacer esas cosas del principio, que te vuelvas a llenar de Dios. Estás a tiempo de no volver de la misma manera o peor, sino que vuelvas lleno de Dios, que vuelvas entrenado, que vuelvas guiado, que vuelvas para conquistar, que vuelvas para ser rey, que vuelvas con un propósito, que ya no vuelvas siendo uno más. No vas a ser uno más jugando en la canchita de 5. No vas a ser uno más estudiando en el colegio. No vas a ser uno más en la facultad. No vas a ser uno más en tu recepción. No vas a ser uno más. Dios quiere poner algo diferente en vos. Él quiere cambiar la situación por la que estés pasando, pero Él te quiere levantar en esta noche.
Y con los ojos cerrados, me gustaría que prestes atención a ese llamado que Dios está haciendo en tu corazón. Dios te está llamando. Dios te está llamando a volverte a levantarte. Tal vez algunos de ustedes en estos 9 meses dejaron totalmente de conectarse con la iglesia, de conectarse con Dios, dejaste de orar. No sé qué dejaste, pero no te estoy reclamando nada, ni Dios te está reclamando nada, sino que Dios te está llamando la atención en esta noche para que te levantes. Él te trae una vez más el recuerdo de que hay un propósito con tu vida. Y que si estás tal vez pasando un momento difícil o un desierto, capaz es el lugar correcto donde Dios te estaba queriendo llamar en esta noche. Y todos con los ojos cerrados, nadie me mira a mí. Dios te está llamando una vez más a que te levantes, a que seas parte de ese remanente, de ese grupo chico que no le tiene miedo a nada, que dice: yo te conozco, Dios, pero tal vez estaba un poco frío, estaba un poco lejos de ese propósito, de ese llamado. Pero te aseguro que se acerca la vuelta de Cristian, la vuelta de Martín, se acerca mi vuelta. Yo vuelvo con todo. Y cuando llegue a mi trabajo, vuelvo como león rugiente, yo vuelvo como loco lleno de Dios. Cuando vuelva a mi negocio, cuando vuelva a mi trabajo, cuando vuelva, no sé, a la facultad donde Dios te ponga de nuevo, que vuelvas diferente, con los ojos cerrados como estás ahora. Solamente los que están sintiendo el llamado de Dios en su corazón ahora, que están sintiendo que Dios le está llamando la atención con esta zarza, que saben que Dios armó toda esta noche diferente presencial para llamarte, porque hay un propósito gigante con tu vida. Si estás sintiendo ese llamado de Dios, ponete de pie con los ojos cerrados, por favor. En el nombre de Jesús, todos con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados. Si estás sintiendo ese llamado ahora a tu corazón, sentís que Dios te está llamando a levantarte, a volver de una manera diferente. Dios te está dando una oportunidad, que no seas el mismo. Todos con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados. Y los que están de pie, levanten sus manos. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando a que te levantes. Dios te está llamando, Él te está extendiendo la mano para levantarte. En el nombre de Jesús, ahora, todos con las manos levantadas. Y por los próximos 30 segundos va a caer una gloria del Espíritu Santo en este lugar, que te está por prender fuego. Yo no sé desde dónde te enfriaste o qué fue lo que pasó, pero si estás acá es porque Dios te quiere prender fuego. Él quiere que salgas de este lugar lleno de su presencia, que no salgas siendo la misma persona. Levanta tus manos y cerra los ojos y empieza a clamar, decir: Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y decirle en el nombre de Jesús: lléname. Ahora, todos con los ojos cerrados, levanten la mano y les voy a pedir que repitan una oración conmigo. Los que están tomando esta decisión, repiten una oración conmigo y decirle: Señor Jesús. Señor Jesús. Tiene que sonar como un grito: Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche reconozco que me alejé, que me enfrié en ciertas áreas, pero hoy decido llenarme de vos, prenderme fuego. Yo entiendo que llamaste mi atención para darme un llamado, para darme un propósito, y hoy respondo a ese llamado y me levanto para volver de una manera diferente. En el nombre de Jesús,